El partido que fundara el profesor Juan Bosch en 1973 está en serios problemas. Y es que después de las elecciones, como ustedes saben, el Partido de la Liberación Dominicana terminó en tercer lugar. Y pareciera que las palabras proféticas de su presidente Danilo Medina se cumplieron. Ustedes recuerdan cuando días antes de las elecciones, él dijo lo siguiente: el partido que quede en tercer lugar va a desaparecer. Palabras proféticas de Danilo Medina. Y es que hoy se llevó a cabo esta tan esperada reunión del comité político con un poco más de 41 miembros de ese comité para, obviamente, presentar sus ideas. Principalmente fue para presentar el informe de todo lo que aconteció en las elecciones del 19 de mayo. Esa comisión que tiene la responsabilidad de entregar ese informe para que se analice, para que se tomen las medidas del lugar, para ver cuál va a ser la estrategia que va a seguir el Partido de la Liberación Dominicana, que, bueno, ningún senador, 13 o 12 diputados si no me equivoco, y un fracaso total. Ni un senador obtuvo el PLD. Y desde mi punto de vista, señores, el enemigo está en casa. Como lo dice la miniatura, creo yo, desde mi punto de vista, que el principal enemigo del PLD se llama Danilo Medina. Pero es tan, ¿cómo lo poder decir? Él es tan poderoso en sí mismo, es tan ególatra políticamente hablando, es tan soberbio políticamente hablando, que no va a aceptar, primero, dejar la presidencia del partido. ¿Ustedes saben cuánto le ha costado a Danilo Medina tener el poder que tiene todavía hoy en día? Danilo Medina, cuando fue presidente en su último periodo del 2016 al 2020, era el hombre más poderoso de este país. Controlaba absolutamente todo. Todo, señores. Por eso se llenó de esa soberbia, porque él creía que era intocable. Él creía que era eterno en el poder. Él creía que el PLD, bajo su dirección, bajo su mando, sin Leonel Fernández, desde 4 años atrás, iba a seguir siendo esa máquina electoral perfecta. Porque hay que reconocerlo, hay que reconocerlo. 20 años consecutivos en el poder. Esos PLDistas, ese comité político, estaban armando una estructura, una maquinaria electoral perfecta. Perfecta, señores. ¿Y cuándo se demostró eso? Cuando Danilo Medina gana con un casi 62%. Un porcentaje sumamente alto. Nadie, creo que solamente Balaguer, y escríbanmelo aquí, compártanlo, creo que Balaguer obtuvo en algún momento el 84% de los votos. No recuerdo bien en qué año fue, pero recuerdo haber leído en un libro que Balaguer había obtenido ese porcentaje de votos, y después nadie había obtenido más del 60%, y Danilo Medina lo logró. Ese 62% lo hizo llenarse de esa soberbia y de ese poder, porque además el Partido de la Liberación Dominicana venía trabajando perfectamente para hacer cada engranaje de esa maquinaria perfecta electoral exitosa. Lo vinieron demostrando durante 20 años y eso no hay que negarlo. Ese partido que funda el profesor Juan Bosch con principios muy claros, que de hecho la mayoría de esos miembros del comité político, empezando por su presidente, defienden, pero que no llevan a la práctica. El señor Juan Bosch era un hombre democrático, respetuoso de los derechos humanos. Estaba en contra absolutamente de toda opresión, de todo abuso de poder. Estaba en contra de que cualquier funcionario quisiera llegar al Partido de la Liberación Dominicana para enriquecerse. Por algo el eslogan del PLD:
servir al partido para servir al pueblo. Primero es servir a tus compañeros del partido, respetar la opinión, la libertad, porque además el profesor Juan Bosch basó este partido, puso 3 zapatas para mí puso 3 zapatas para crear el Partido de la Liberación Dominicana. La primera era la defensa por la democracia. Acuérdense que uno de sus principales rivales políticos de Trujillo fue el profesor Juan Bosch. Sufrió tanto ese enfrentamiento que tuvo, antitrujillista full. Y obviamente el profesor Juan Bosch defendía la democracia a capa y espada. Esa era una zapata. Ese partido debía de ser democrático. La otra zapata para mí se fundamentó en la libertad. El profesor Juan Bosch creía plenamente en la libertad y defendía la libertad en todos sentidos. Y la tercera zapata para mí, mi punto de vista, siguiendo yo haber estudiado todo lo que implica Juan Bosch, que me he dado la tarea desde hace mucho tiempo leer todo lo que me llega a las manos de Juan Bosch, que el último libro que leí, que se lo recomiendo mucho, hago un paréntesis aquí, son Los días chilenos de Juan Bosch. Léanse ese maravilloso libro para que ustedes sepan la calidad de ser humano y de político y de intelectual que era el profesor Juan Bosch. Entonces, la otra zapata era el respeto a los derechos humanos, el respeto a la individualidad, el respeto a la opinión. Eso era para mí las 3 zapatas donde se creó este partido. Cosas que el PLD, miembros del PLD, han venido demostrando que no tienen la más mínimo respeto para esas 3 cosas. ¿Por qué digo que el enemigo está en casa y por qué digo que es Danilo Medina el principal enemigo del PLD? Señores, si fuera en Europa, el presidente del partido que falló como ha fallado el PLD, desde el inicio de la campaña, al no apoyar a su candidato, al hacer una alianza rara, a estar criticando públicamente la alianza rara, a no darle credibilidad, a burlarse de la alianza rara, porque varias veces, desde el punto de vista, desde que dice Danilo Medina, esta alianza rara ya se está burlando de eso. Entonces, cuando tú te das cuenta que los dirigentes máximos del PLD no son democráticos, porque Danilo Medina se impuso, en el 2012 para ganar. Se impone en el 2016 y para competir en el 20 impone a Gonzalo Castillo, que ahí por cierto se sintió muy mal el difunto Reinaldo Paredes Pérez, que en paz descanse, que él tenía o decía que tenía mucho más derecho a aspirar a esa candidatura. Pero Danilo Medina se impone en el 20, ¿no? Poniendo a su gallo, Gonzalo Castillo, y ahí viene, desde que impone a Gonzalo Castillo, desde ahí ya venía el fracaso del PLD. Y un poquito antes, cuando él viene y se enfrenta a Leonel, es una cuestión personal. Desde ahí ya el PLD estaba quebrado. Lo estaban tratando de mantener a flote, estaban tratando de ver si eso se enderezaba, pero la arrogancia y la prepotencia del enemigo número 1 del PLD lo ha llevado a donde está. Danilo Medina no va a dejar la presidencia del PLD, y mucho menos Abel Martínez. He escuchado a algunos periodistas y analistas decir que ahora el liderazgo se debe de ceder a Abel Martínez, pero señores, Abel Martínez ha demostrado durante todo el proceso de campaña que no tiene las cualidades, ni las virtudes, ni los talentos políticos para poder dirigir a ese partido. No las tiene. Que haya sido medianamente buen alcalde, eso hay que reconocerlo, eso es verdad.
que haya pasado por la Cámara de Diputados y haber hecho un mediano trabajo, también hay que reconocerlo. Pero para dirigir las riendas de toda una nación demostró claramente durante toda su campaña que no tiene cualidades, ni tiene virtudes, digamos, humanas para poder trabajar en equipo. Una nación no se gobierna con un solo hombre. Por eso es que los partidos políticos se crean. Son organizaciones donde se supone que va a prevalecer el respeto a las ideas, que no se va a hacer lo que una persona diga. Para eso se crean los comités, el comité político, ¿no? Las secretarías de los partidos, se reparten las funciones, la secretaría de organización, etcétera. Se supone que en un partido democrático, libre, respetuoso, se supone que debe de tomarse las decisiones de esa forma, y eso nunca se hizo en el PLD. Nunca se hizo. Se la pasaban entre Danilo y Leonel. Ahora me toca a mí, ahora te toca a ti. Se cansaron tanto que quisieron imponer los dos su poder, que obviamente llegó la ruptura y llegó el pleito. Por eso es que el PLD ahora mismo está mostrando esos números. Y aquí, sí, la responsabilidad, digamos, el 60% de la responsabilidad del fracaso de Abel Martínez, de ese 10 u 11%, es de él. Pero el otro por ciento es del PLD. Tú no puedes llegar a la presidencia de un país si tú no tienes el apoyo total de tu partido. Y aquí se demostró. Ningún dirigente del comité político lo veías en caravanas, en marchas, en todo esto a situación de la campaña electoral de Abel Martínez. Y el saber todo el trabajo que le ha costado a Danilo llegar hasta donde ha llegado dentro de esa organización, su soberbia y su poder lo hace el enemigo número uno y por consiguiente no va a dejar la presidencia. Puede llegar quien llegue para decirle: señor presidente del partido, es momento de ceder la antorcha, es momento de renovar todo el partido, desde su recepcionista en la Casa Morada, en la Casa Reinaldo Pared Pérez, que ya se llama así, desde la recepcionista hasta el presidente del partido hay que renovarlo. Todos están con esta retórica, sobre todo los políticos jóvenes que están dentro del comité político, están con esta retórica. Todos están haciéndose los democráticos, todos están haciéndose los preocupados por el partido, pero finalmente también entran en eso que les estoy diciendo, en esa arrogancia, en esa prepotencia por obtener el poder, porque se sabe que en este país se crean partidos políticos como empresas para beneficiarte del Estado, para vivir del Estado, y después, cuando llegan las elecciones cada 4 años, vendértele al mejor postor, es decir, a 2 o 3 partidos grandes que te ofrecen 200, 300, 400 millones de pesos para que ese partido se alíe al partido. El PRM tuvo 21 aliados. ¿Ustedes creen que fue de a gratis? 57.4% de votos y con 21 partidos. Imagínense más el fracaso del PRM y todo el dinero que le tuvieron que dar a esos pequeños partidos para que se aliaran con ellos, más la cuota política. Y si no hay cuota política porque ya está ocupado todo el tren gubernamental por miembros del PRM, pues solamente queda dinero. Mira, no va a haber nombramientos en ninguna institución, pero aquí hay 400 o 500 millones. Coge ahí, dependiendo los números que tú das. Porque eso lo manejan muy bien los estrategas políticos. El partido tal, ¿cuánto puede aportar? ¿Cuánto es su porcentaje? 0 punto no sé cuánto, 20,000, 30,000 votos, 100,000 votos. Bueno, eso corresponde a tantos millones. Y así se maneja el sistema político de este país. Hay 35, 34 partidos políticos en un país tan pequeño, en un país de 11 millones de habitantes. En Estados Unidos solamente hay 2. Y son más de 300 millones de habitantes, demócratas y republicanos. Punto. Entonces, señores, saber el trabajo que cuesta crear un partido, saber lo que implica dejar el poder, además, con esa soberbia que tiene, sería clavarle un puñal humanamente
a Danilo Medina, porque eso quiere decir que lo están reprobando, que está siendo rechazado por los miembros a los que él llevó al poder, por lo menos esos 2 periodos que gobernó él. Era el matatán del PLD, era el matatán del país, Danilo Medina, en esos 2 periodos, sobre todo en el último periodo. Sobre todo en el último, del 16 al 20. Por eso digo que el enemigo número 1 del PLD está en casa, señores. Este partido que el profesor Juan Bosch creó para la liberación del pueblo, por eso se llama así, Partido de la Liberación Dominicana. Y resulta que lo que menos hay en ese partido es libertad. Libertad de opinar, libertad de decir, libertad de proponer, libertad de que se respeten tus ideas. Miren lo que le pasó a José Laluz. ¿Por qué se fue José Laluz del PLD? Porque él mismo lo decía. Yo llegaba a presentar mis propuestas, mis ideas, y me decían, ¿y este carajo qué cree que va a cambiar este partido, este muchacho? Él lo decía así, José Laluz lo decía así mismo. Y se cansó de estar tocando y tocando puertas y de encontrarse con esos dinosaurios viejos que iban a impedir, obviamente, que llegara cualquier muchachito a renovar todo el partido, como estos que están ahora, estos jóvenes nuevos. Se me fue el nombre ahora de uno que fue Jiménez, el hijo de Felucho Jiménez, un dirigente ya viejo del PLD, que fue ministro de Industria y Comercio, que es el principal contrincante, digámoslo así, de Danilo Medina, porque él quiere abogar porque se renueve todo el partido, que deje la presidencia de Danilo Medina, señores. Pero si realmente Danilo Medina fuera democrático, no fuera soberbio, fuera sutil, fuera humilde, si realmente le importara el partido en el cual se crió, donde él nació, donde él tuvo la oportunidad de ser presidente 2 veces, él hubiera renunciado desde el primer día después de las elecciones y ver el fracaso de su partido. Él hubiera renunciado. Eso lo hubiera hecho todavía quizá menos culpable del fracaso del PLD. Lo hubiera hecho menos soberbio. Y pone su renuncia ahí. Señores, hasta aquí llegó mi labor en el partido. Señores, los tiempos han cambiado, el electorado ha cambiado. Cometí errores políticos, estrategias electorales. Todos cometemos errores y es de sabio, es de humilde reconocer tus errores, pero la soberbia del poder político no te permite reconocer errores. Tienes prohibido reconocer que te equivocaste, y más en una sociedad como esta, conservadora, machista y tradicional. Hablando políticamente, no puedes llorar. En este país no puedes llorar. Como hombre, no puedes. Tienes prohibido llorar. Políticamente y humanamente, tú lloras frente a una mujer y eres sinónimo de debilidad, no eres hombre. Lloras pidiendo perdón ante tu organización política por tus fracasos, por tus caprichos, por mantenerte en el poder, porque no funcionó las estrategias, porque tu candidato fue un fiasco como Gonzalo Castillo y no lo reconoces. Está prohibido, porque cuando haces eso políticamente, no tienes ningún talento, ninguna autoridad para poder seguir creando ese poder que a todos les gusta, porque por algo llegan a esas instituciones. Y para algo. Cuando alguien prueba las mieles del poder, señores, no vuelve para atrás, no vuelve. Pregúntanselo a Danilo Medina y pregúntenselo a Leonel Fernández, 3 veces presidente. Y ya lleva 2 elecciones perdidas consecutivas. Primero sacó un 5% y ahora sacó un 27 o casi 28%. Y sigue obstinado en que quiere el poder. Asimismo, sigue obstinado Danilo Medina en permanecer como presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Serio problema que tiene el partido de Juan Bosch. Serio problema que tiene el partido que fue prácticamente la maquinaria electoral perfecta en toda la historia moderna de este país.
Recuerden, soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos hasta la próxima.